Dios te bendiga. Dios bendiga tu casa, tu familia, la obra de tus manos. El Señor prospere tu camino. Y una vez más, le damos gracias a Dios por darnos la vida y la oportunidad de reflexionar en su maravillosa palabra. En esta ocasión, quiero compartir contigo un milagro especial del Señor Jesús que además usó para empezar a instruir a sus discípulos en el camino de la fe. Las dificultades en nuestra vida pueden producir desánimo y son nuestras palabras las que expresan la condición de nuestro corazón. El mar de Galilea en realidad es un gran lago de agua dulce llamado mar por su gran tamaño en comparación con el resto del territorio de Israel. Pues Pedro había crecido a orillas de este lago y aprendió el oficio de pescador y conocía muy bien el mar de Galilea. Debemos notar que en Lucas capítulo 5 nos dice que ellos estaban pescando de noche. ¿Por qué? Porque de noche los peces se acercan a la superficie, pero en aquella mañana, después de pescar toda la noche, no tenían nada. Pero es Jesucristo nuestro Señor quien transforma todas las cosas. Él tiene el poder para transformar nuestra adversidad en una gran victoria, nuestra dificultad en una gran bendición. Quiero compartir contigo el texto de Lucas capítulo 5, versículo 4 en adelante, donde dice, cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Creo que Pedro, como cualquiera de nosotros, pudo haber pensado muchas cosas cuando el Señor Jesús le dio esta orden. Pudo haber pensado, por ejemplo, Él es carpintero, yo soy el pescador. Yo sé a qué horas es la pesca. Estamos cansados para intentarlo de nuevo, entre otras cosas. Pero además de que ha sido una noche difícil, sin resultados y está cansado, cuando él ve llegar a Jesús y el maestro le da esa instrucción, él decide obedecer. Esa mañana, el Señor Jesús llegó justo al lugar donde estaban las barcas, donde estaban los pescadores lavando las redes, y entró a la barca de Simón, y desde allí enseñó a la multitud. Mientras tanto, Pedro estaba desanimado, cansado y sin resultados, como a veces nos sucede. Sin embargo, en medio de esa situación, el Señor toma a Pedro y lo hace mirar hacia el futuro. Él usa su palabra para activar la fe en nosotros. Por eso Pedro le dijo al Señor, en tu palabra echaré la red. Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe nos lleva a vivir de manera diferente en nuestro presente y a mirar con esperanza nuestro futuro. Jesús ha estado enseñando y uno de los oyentes ha sido Pedro. Al terminar la enseñanza le dice boga mar adentro. ¿Y cuál era la diferencia si de allá venían? Era la misma barca, el mismo lago, las mismas redes, los mismos pescadores, pero la gran diferencia era que ahora Jesús estaba con ellos en la barca. Y fue la presencia de Jesús lo que transformó la situación. Entonces, cuando nosotros requerimos un milagro, cuando nosotros necesitamos de una poderosa transformación, debemos acudir a Jesucristo el Señor. Algunas veces Dios permite que nuestras capacidades fracasen para mostrar su poder. Ellos encerraron gran cantidad de peces. Pedro era el pescador, el que tenía la experiencia, el hombre de las capacidades, del talento, pero el único todopoderoso es Dios. El Señor es quien transforma y restaura los sueños, es quien renueva la esperanza. El poder de Dios impacta el corazón de Pedro al ver aquel gran milagro. Y de hecho, Pedro lo que hizo, lo hizo
siguiendo la palabra de Jesús. Y ante aquella pesca milagrosa, porque la Biblia nos dice que era una gran cantidad de peces, tantos que la red se ponía, que ya se rompía, Pedro cae de rodillas ante el Señor, reconociendo su condición de pecador. La presencia de aquel milagro tocó el corazón de Pedro y él reconoce esa condición y necesidad. El Señor le habla a Pedro diciendo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro era uno de los pescadores del mar de Galilea, dedicado a su oficio. Lo más seguro es que su padre también fue un pescador toda la vida, y Pedro tenía la misma visión. Pero aquel día, cuando llegó Jesús, la vida de Pedro fue radicalmente transformada y recibió del Señor el diseño de Dios para su vida. Y le dice en otras palabras: Pedro, hasta aquí ha llegado este periodo de tu vida. Este ciclo primero se ha cerrado y comienzas uno nuevo, un nuevo tiempo. Desde ahora serás pescador de hombres. Y recibe la más grande profesión, el más grande oficio, el mismo de Jesús. Pedro pasa de las redes a la predicación, de los peces a los hombres, de lo poco a las multitudes, del conocimiento teológico a la revelación del Espíritu Santo, del anonimato a ser el líder del avivamiento en Jerusalén. Aquel pescador desconocido y ordinario llegó a ser un poderoso apóstol en las manos del Señor. En alguna ocasión le dijeron que era del vulgo y sin letras, pero él llegó a ser el escritor de 2 epístolas de la Biblia, primera y segunda carta de Pedro. Es lo que Dios puede hacer cuando el corazón humano se dispone en las manos de Dios. Es necesario acercarnos al Señor con sencillez y confianza, con el deseo de ser guiados por Él. Eso significa que nuestro corazón debe tener una actitud mansa, humilde, enseñable y dejarse ministrar por el Espíritu Santo, aquel que nos convence y redarguye, aquel que nos transforma en la medida en que permitimos su obra en nuestro corazón. Que como Pedro tengamos un corazón humilde, que como Pedro tengamos un corazón sencillo y sincero delante de Dios. Y entonces el Señor se acercará de transformar nuestra vida y de utilizarnos para la gloria de su nombre, incluso mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o creer, porque todo es posible para Dios. Quiero invitarte para que oremos en este momento y para que de corazón le digamos al Señor no solo cuánto lo necesitamos, sino que le expresemos la disposición para que Él haga su obra en nosotros. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te damos muchas gracias por todas tus misericordias y bendiciones. Te damos muchas gracias, Señor, por ayudarnos, por tener cuidado de nosotros y de nuestras familias. De manera muy especial, Señor, venimos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo nuestra condición, nuestra fragilidad, nuestras luchas, pero venimos ante ti para pedirte, Señor, que perdone nuestros pecados, que nos laves con tu preciosa y poderosa sangre, y que por el poder de tu Espíritu Santo seas transformando nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra manera de ser. Ayúdanos, Dios mío, para que podamos procurar tu presencia, amarte y ante todo, Señor, poder caminar siendo iluminados por tu palabra para siempre hacer tu voluntad, seguir tu consejo. En tus manos encomendamos nuestro corazón y te pedimos, Señor, transfórmalo conforme a tu voluntad y cumple en nosotros tu maravilloso plan, Señor. También te damos gracias por guardar y proteger nuestra familia, por bendecir y cumplir tu plan en nuestros hijos. Desde lo profundo de nuestro corazón, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión.